Sara, por favor. Perdón hermanos, por ahí hubo una falla técnica, por ahí tuvimos un pequeño contratiempo, pero ya creo que ya se solucionó. La verdad es que hemos estado batallando un poquito en cuestión de la luz, en cuestión del internet, entonces a veces se nos complica un poquito esto es lo que es la transmisión, pero creo que ya quedó. Creo que ya quedó. Nada más, si usted nota algo, pues nomás hágamelo saber, por favor. Porque, como le comento, estoy ahorita aquí, ahora sí que a la luz de la ventana y el internet ahorita como que me está fallando un poquito. ¿Amén? Entonces, como le comentaba, me hubiera gustado mucho poder haber ido a orar, a subir al cerro, poder llevar a cabo lo que habíamos planeado, pero la verdad es que ha estado lloviendo, no hacía cántaros. Bueno, yo hace rato andaba en Abasolo, Nuevo León, y allá sí estaba cayendo un diluvio, allá sí estaba lloviendo demasiado, pero ya cuando llegué para acá, para Escobedo, la lluvia era menos, estaba un poquito más la brisa y así, pero sí ha estado muy constante. Entonces eso provoca que el suelo sea resbaladizo. Igual en el cerro también provoca que la tierra y las piedras sean resbaladizas, y pues eso nos puede perjudicar o podemos llegar a tener un accidente. Entonces por eso ahí en el grupo de la iglesia les comenté, cancelamos esta tarde para ir a subir al cerro a orar, pero como quiera ya estamos aquí. Lo importante es que vamos a poder compartir la lección y vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Creo que ya me he tardado mucho en esta lección, pero como les comenté también, creo que es la lección más extensa de todo el libro, y eso hace que no me pueda brincar muchas cosas que vienen, porque todas son importantes. Pero bueno, como quiera, vamos a ir viendo poco a poco, y esperamos poder completar pronto estas lecciones para poder continuar con lo que sigue. Amén. Hay muchos planes, hay muchas cosas que hacer. Hay tantas cosas, hermano, que quisiéramos hacer, pero a veces es insuficiente el tiempo, es insuficiente la gente que está trabajando. Entonces la mies es mucha, pero los obreros pocos. Entonces por eso tratamos de enseñar este tipo de lecciones, para que la gente se vaya preparando para el día de mañana, poder llegar ahí y poder hacer lo que necesitamos hacer, que es predicar el evangelio. Amén. Ok, no voy a dar tanto rollo, vamos a iniciar con nuestra lección. Pero primero que nada quisiera poner este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo, y que sea Él, a través de su Espíritu Santo, hablándonos esta noche. Amén. Entonces, ahí en el lugar donde usted se encuentre, si ya está en su casa, si está preparando la cena o va camino a su casa, o tal vez esté en su trabajo, cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor, y vamos a leer un poquito rápido todo lo que viene en esta lección. Amén. Ok, Padre, una vez más nos acercamos delante de tu presencia. Primeramente que nada, Señor, agradeciéndote por un día más de vida, Señor, agradeciéndote por la oportunidad que nos das de poder estar en este momento, en este lugar, a través de esta red, Padre, para poder compartir, Padre, parte de lo que tú nos has estado hablando, lo que nos has estado enseñando. Padre, hoy te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando el control de esta lección, que tu Espíritu Santo sea tomando el control del tiempo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya a la gente que ha dejado de seguir las transmisiones, Señor, por alguna u otra razón,
Motívales, Padre, a través de tu Espíritu Santo para que ellos puedan volver a retomar estas lecciones. Señor, también te pedimos, Padre, por la gente que ya está en línea, que ya se ha conectado, Señor, síguelos motivando, sígueles abriendo el interés, el deseo de aprender más de tu palabra. Señor, habíamos puesto este tiempo, Señor, para ir a orar en las alturas, Padre, pero las condiciones climatológicas no nos lo permiten, Señor. Pero lo haremos desde aquí, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón humillado delante de tu presencia, Padre, haciendo siempre, Señor, lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás delegando o lo estás exigiendo a nuestras vidas. Padre, esta noche hoy vengo, Señor, como persona, como ser humano, para que tu Espíritu Santo crezca, Señor, y que sea Él hablando a través de mis labios, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de cada letra, de cada párrafo que iramos a leer, Señor. Y te pedimos, Padre, que aquellos que no han podido conectarse, que por tiempo no han podido llegar a tiempo para seguir este tema, esta lección, apresura, Padre, los pasos, acelera los tiempos para que ellos puedan alcanzar parte de esta lección. Padre, te lo pedimos en tu bendito nombre, Cristo Jesús, al cual siempre daremos honor, honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver esta lección, hermano, la lección número 9. Estamos viendo el plan para la batalla y estamos viendo, hermano, nos quedamos en el párrafo o en la sección de oración. Amén. Seguimos con ese párrafo. Ya vimos que tenemos seis ejemplos para la batalla o 6 armas para este plan de batalla. El primero que vimos fue la palabra de Dios, y luego vimos delegación de poder y autoridad, y ahorita estamos en oración. Amén. De la semana pasada estuvimos viendo parte de la oración. Vimos cuál era la definición de oración. Vimos también lo que Jesucristo hizo a través de la oración. Nos puso varios ejemplos. Vimos qué tipos de oración hay, el nivel que hay en ese tipo de oración. Y esta noche pues vamos a continuar con ese tipo de oración. El primero fue niveles de oración y estos son tipos de oración. Amén. Entonces ahí en su Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 6. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13, dice de la siguiente manera, hermano. Si usted tiene su Biblia ahí en su casa y tiene la oportunidad de abrirla, ábrala en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6 al 13. Jesús y la oración, dice el encabezado, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no seáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías o su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que vosotros la pidamos. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Amén. Y lo que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué era, hermano? ¿Qué era? Llegó un día que los apóstoles le dijeron a Jesucristo: Jesús, nos has enseñado o nos has mostrado de qué manera podemos sacar demonios, de qué manera podemos sanar enfermos. Aún nos has enseñado cómo levantar un muerto de su condición en la que ya se encuentra, pero nosotros necesitamos algo más. Eso se lo estoy parafraseando, y ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos.
¿qué estaban hablando, hermano? Ellos veían el poder y la autoridad que Jesucristo tenía para echar fuera demonios. Ellos veían el poder y la autoridad que Jesucristo tenía para poder sanar a los enfermos, para poder levantar a los muertos. Entonces, como eran muy apegados a Jesucristo, ellos sabían que había un secreto detrás de todo eso. Y ese secreto es la oración. Amén. Bueno, uno de los secretos es la oración, porque también más adelante veremos lo que es el ayuno. Y si usted recuerda, dice un párrafo en la Biblia que hay géneros que solamente salen ¿con qué? Con ayuno y oración. Entonces eso va de la mano. Pero los discípulos entendieron que uno de los niveles o de las maneras que ellos podían adquirir el poder y la autoridad que Jesucristo tenía era a través de aprender a orar. Entonces ellos toman la decisión determinada de decirle: Cristo Jesús, enséñanos a orar. Jesucristo les dice: mire, esto es muy sencillo, esto es muy fácil de hacerlo. No te confundas con aquellos idólatras, con aquellos que se creen que lo saben todo y creen que con sus oraciones, donde usan mucha palabrería, creen que con eso van a ellos tocar el corazón del Padre. Y luego les empieza a decir: mejor ustedes oren en secreto, no sean como esos religiosos que se paran en la esquina a orar para que todo el mundo los viera. Les dice: mejor entren en su habitación, entren en su alcoba, enciérrense y empiecen a hablarle al Padre. Y les empieza a dar la instrucción de cómo orar. Y les dice: miren, es bien fácil. Y empieza a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y empieza a explicarles lo que acabamos de leer en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 6 al 13. Empieza a darles de qué manera deberían ellos orar para que evitaran tratar de orar de una manera como los religiosos, que creían que con muchas palabras podían alcanzar o podían tocar el corazón del Padre. Amén. Entonces les empieza a explicar. Pero si ahorita vamos a entrar más profundo en lo que es esta oración que el Señor Jesucristo les empezó a enseñar, porque a veces la leemos así nomás, Padre nuestro, Padre nuestro, pero detrás de ese tipo de oración hay un instructivo, hay una instrucción, ¿cómo le puedo decir? Hay algo que el Señor les está enseñando, amén. Y lo vamos a leer ahorita. Dice así: tipos de oración. Hay varios tipos de oración ilustrados en el modelo de oración dado por el Señor, según Mateo 6, del 9 al 13. Los tipos de oración incluyen: número 1, fíjense lo que incluye el tipo de oración que Jesucristo les estaba enseñando a través del Padre Nuestro. Lo primero que incluye en este tipo de oración es alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Entonces, cuando Él les empieza a mostrar el Padre Nuestro, les empieza a enseñar el Padre Nuestro, lo primero que usted nota cuando usted está leyendo el Padre Nuestro es que Él empieza a decir: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué está haciendo, hermano? Está dándole alabanza, está dándole adoración al Padre a través de esa oración. Y una de las maneras para que nosotros nos podamos acercar delante del Padre, que podamos tener una comunión directa, siempre es, hermano, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Y al reconocer quién es Él, sabemos que tenemos que reconocerlo. Padre nuestro, grande, fuerte y poderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Y empezamos a declarar quién es Él. ¿Por qué? Porque eso es reconocerlo, eso es darle alabanza y adoración. Amén. Dice: entras en la presencia de Dios con alabanza y con adoración. Amén. Para poder que tu oración empiece a ser efectiva, tenemos que entrar primeramente con alabanza y con adoración. Hermano, cometemos muchas veces el error de empezar nuestra oración a veces pidiendo: Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, pero nunca, muchas veces, o más bien casi siempre,
cometemos el error de primero dar. Y acuérdese lo que la palabra de Dios dice, y como se dice también en el mundo, en el dar está el recibir. Entonces, si tú llegas delante del Padre, hermano, es como cuando tú estabas pequeño o cuando tú tienes niños chiquitos. Si un niño llega, ¡dame dinero!, uno como padre va a decir, espérame, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Mas sin embargo, el niño va aprendiendo de qué manera llegar con el Padre. Y una de las maneras es llegar, papi, papá, ay papito, y te gana y ya al último te suelta lo que necesita. ¿Cierto? ¿O estoy equivocado? Pero mis hijas así son. Ellas cuando ellas necesitan dinero de parte mío para comprar alguna golosina o para comprar algo que ellas quieren, la primera manera que se acercan a mí es primeramente, papi, ay, qué precioso, me dicen, qué hermoso, papi, te quiero mucho, papá, te amo. Y de repente me dicen, ¿me das dinero para comprar esto? Aleluya. Entonces, pero fíjese, es una manera de traerme, vaya, es como nosotros cuando nos acercamos al Padre, es una manera de traer adoración, ¿va? Y traer alabanza. ¿Para qué? Para que sea más fácil que el Padre suelte. Porque cuando nosotros, se lo expliqué el domingo pasado que predicamos, que cuando nosotros exigimos, el Señor no va a voltear ni a vernos, hermano. Discúlpeme y perdóneme, y si hay teólogos viéndonos en esto, si tú exiges, no vas a recibir. Y lo mismo pasa en la vida secular, hermano. Si usted llega a un lugar a exigir, no va a recibir. Entonces tenemos que aprender a pedir. ¿Y de qué manera? Primero atraer la atención del Padre. Y cuando Jesucristo les enseñaba al Padre Nuestro, lo primero que les estaba enseñando es que tienen que llegar con alabanza y con adoración. Amén. ¿Qué más dice ahí, hermano? Fíjese lo que dice el libro de Salmos capítulo 100, versículo 4. David nos abre un poquito el panorama de cómo entrar delante de la presencia de Dios. Y una de las maneras dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarlo y bendecir su nombre. ¿Cómo es entrar? ¿Cómo debemos de entrar, hermano? Con alabanzas. Y fíjese quién lo está diciendo, hermano, un hombre que era un supremo adorador de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque a él le gustaba adorar. Cuando usted lee cada uno de los salmos que él escribió, siempre va a haber, hermano. Ayer leíamos algunos salmos cuando estábamos predicando y veíamos que sí llegaba un momento de angustia, porque hablábamos de los angustiadores, pero también llegaba un momento en que él empezaba a ¿qué? A adorarlo, a decir, Señor, yo te adoro sobre todas las cosas, reconozco tu poder, reconozco tu grandeza. Entonces, esa es la principal, vaya, hermano, para que me entienda, o para darme a entender más bien, o para que usted comprenda cuál es la llave de esa puerta cuando usted empieza una oración. Y la llave es que usted brinde alabanza y adoración. Amén. Ok, seguimos. Dice, adoración es rendir honra y devoción. Alabanza es acción de gracias y una declaración de gratitud. No solo por lo que Dios ha hecho, sino por lo que Él es. Has de adorar a Dios en espíritu y en verdad. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24 dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces ya definimos qué es alabanza y qué es adoración, hermano. Y fíjese, cuando habla de alabanza dice que aún es una gratitud que no se ha recibido. Y lo hemos venido hablando desde el domingo cuando predicamos acerca de Abraham. Abraham, cuando recibió la primera vez la promesa que era que serían benditas sus generaciones, cuando aún no tenía esa visible o palpable esa promesa,
Él entendió que tenía que, hermano, que adorar. Y lo primero que hizo es levantar un altar y en señal de alabanza y de adoración empezó a agradecer por algo que aún no tenía, pero que sabía que en su debido tiempo el Señor se lo iba a entregar. Amén. Entonces, esa es una llave, hermano, que te puede servir bastante cuando tú empiezas a orar delante del Padre. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos qué decir, hermano. Realmente, cuando usted empieza a orar, se te acaban las palabras, se te acaba ahora sí que el librito que aprendiste y ya no hay ni qué decir. Entonces, hermano, el Señor dijo, no te la compliques. No necesitas ser un erudito de la ley, no necesitas ser un sumo sacerdote para poder orar delante del Padre. Dijo, no te la compliques, es bien sencillo. Y se los empezó a explicar, que es lo que estamos aprendiendo esta noche. Y como lo dije yo ayer, hermano, ayer también, gracias a Dios, nos permitió poder predicar de nuevo este miércoles. Y yo lo dije, hermano, y lo sostengo porque yo conozco a mi Padre, conozco a mi Señor Jesucristo. Y hermano, Él no te va a censurar. Él nunca va a censurar una oración tuya. Tal vez tú no tengas la preparación como para saber expresar salmos, saber expresar parte de la palabra de Dios, pero sí tienes un corazón, hermano, donde sale lo bueno. Y a veces, hermano, el Señor no te va a censurar. Puedes estar bien angustiado y empezar a orar y todo lo que sale de ti a veces es hasta queja. Pero el Señor te conoce tu pensamiento, conoce tu corazón. Y Él sabe que es necesario que lo hables para que pueda salir de ti. Entonces también la oración, hermano, trae liberación interna. Porque es a través de la oración, mi hermano. Cuando éramos jóvenes, entre la adolescencia y la juventud, nosotros empezamos a vivir una vida, hablo en general, como ser humano. Entre la adolescencia y la juventud empezamos a vivir una vida diferente, porque en la niñez pues éramos niños, no sabíamos lo que hacíamos, teníamos el cuidado de papá, de mamá. En la adolescencia pues éramos un poquito rebeldes, pues andábamos haciendo una cosa, otra cosa, pero siempre estaba papá y mamá. Pero cuando llegamos entre la adolescencia y la juventud, hay una separación un poquito más de los padres. Y esa separación, hermano, llega un momento en que es tan necesario llegar a casa y tan solo, hermano, sentarte con tu padre o con tu madre y empezarle a decir, ¿sabes qué, papá? En esta semana he pasado esto, en esta semana he pasado el otro, y empieces a desahogar tu interior. Es por eso que yo le digo que a través de la oración también hay una liberación interna. Porque cuando usted empieza a comprender el tipo de oración que el Señor le ha enseñado, que le ha dejado escrito, usted empieza a soltar lo que hay en su interior. Porque tal vez usted pueda venir a nosotros, tal vez usted pueda venir a acercarse al pastor, a la pastora o a alguno de los líderes de la iglesia y empezar a platicar. Pero cuando te sueltas ahora sí que sueltas todo lo que traes delante del Padre, hermano, sana tu alma, se libera tu espíritu, porque sueltas toda la carga que venías acumulando. Amén. Ok, vámonos un poquito más rápido. Dice, la alabanza y la adoración pueden ser voy a leer, hermano, no voy a leer las citas, voy a leer nada más el encabezado. Y si usted tiene sus hojas, sígame, si no, voy a dar las citas muy rápido para que las vaya apuntando. Y si no, pues, y si no tiene el libro, hermano, y todavía lo quiere, yo se lo puedo enviar por PDF. O de hecho, hoy nos escribió una persona, no la conozco, escribió a la página de la iglesia y hizo una pregunta. La pregunta fue, las lecciones de guerra espiritual, ¿desde qué edad se permite? Y yo realmente, hermano, esto no tiene edad, porque hay jóvenes muy maduros, hay jóvenes que tienen una madurez extraordinaria, que me he topado jóvenes, de hecho dentro de la iglesia hay 2 o 3 jóvenes que tienen una madurez
No se los digo, ¿va? Porque no quiero elevar su ego, no se crea, pero tiene una madurez impresionante. Y también hay gente adulta que tiene una inmadurez impresionante, ¿va? Entonces, yo le dije a esta persona que no había límite, que nomás que ella quisiera. Y me escribió, me mandó su número y por ahí le compartimos el libro de PDF. Entonces, dijo que iba a procurar poder conectarse porque me imagino que tiene familia, que es casada, no sé, desconozco, no sé quién sea, pero me imagino que por eso dijo. Entonces, si usted también tiene necesidad del libro, que todavía no lo tiene, se lo enviamos en PDF en su WhatsApp y usted lo puede imprimir con la libertad total. Amén. Entonces, la alabanza y la adoración pueden ser con cantos. Entonces, usted puede, ¿qué puede hacer, hermano? Alabar y adorar a Dios a través de cantos. Hermano, es que yo no sé cómo hablar. Empiece a adorar a Dios a través de un canto. Acuérdese de algún canto que usted sabe que le llena su corazón y empiece a adorar a Dios a través de ese cántico. Dice, también puede ser con alabanza audible, o sea, con el sonido de tu boca. Dice, también puede ser con gritos, hermano. Hay alabanzas que con gritos, así que a grito y a sombrerazo, hermano. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Yo se los he recalcado últimamente bastante. Yo y usted no somos iguales. Mi manera de adorar, hermano, es muy diferente a su manera de adorar. A lo mejor usted cuando me mira adorar o bendecir el nombre de Dios, escucha gritos, escucha mucho ruido. A lo mejor usted es una persona más pasiva y su nivel de adoración es diferente. Amén. Pero eso no quiere decir que no esté adorando, simplemente que ahí hay algo distinto. Amén. Dice, también puede ser a través del levantamiento de manos. Es por eso la insistencia, hermano. La gran mayoría de los directores de alabanza siempre nos piden, hermano, levante sus manos, hermano, alce sus manos, porque al alzar nuestras manos es una señal primeramente de rendición, hermano, de que te estás rindiendo delante de nuestro Dios, delante del gran yo soy, pero también es una manera, hermano, de reconocerlo a Él con alabanza y con adoración. Entonces, cuando la mayoría de las veces el director de alabanza o el pastor de alabanza nos pide que levantemos nuestras manos, hermano, también es un nivel de adoración. Amén. Entonces, también dice ahí que con aplausos. Amén. Alabanza y adoración también puede ser a través de aplausos, a través de instrumentos musicales, a través de puestas en pie, a través de postrarse delante de su presencia, a través de arrodillarse, también a través de acostamiento. No sé si ustedes lo han visto en alguna de las veces que hemos estado por ahí adorando a Dios. Yo soy una de las personas, hermano, que aunque trajera un traje carísimo, mi manera de adorar es tirarme al piso y estar acostado en el piso. Porque a mí eso, hermano, me recuerda que yo sin Él nada soy. Pero eso es personal, eso es mío personal, eso es lo que a mí me gusta hacer. Es por eso que a veces usted me mira tirado de panza en el altar. ¿Por qué? Porque esa es mi manera de adorar, esa es mi manera de postrarme delante de Él y reconocerlo como mi Rey, como mi Salvador. Amén. Dice, el guerrero de Dios en el mundo del Espíritu es mostrado con... Libro de Salmos 149:6 dice, exalten a Dios con sus gargantas, con espada de dos filos en sus manos. Fíjense lo que dice, hermano. Exalten a Dios, ¿con qué? Con gargantas, con la garganta. Exalten a Dios, exalten a Dios. Ese es un nivel de alabanza y de adoración, hermano. Exaltar a Dios a través de tu garganta. Hermano, no siempre va a haber música. No siempre vamos a contar con un equipo de alabanza y de adoración. A veces nos la vamos a tener que rifar a capela. Yo recuerdo mucho cuando esto pasó, hermano, cuando estábamos trabajando en el ministerio de hospital. Yo no sé tocar ningún instrumento. Y en aquel entonces no teníamos la bocina que después el Señor nos entregó. Y todo era a capela, hermano. Todo era a grito abierto. Yo predicaba alrededor de 15 minutos nada más.
pero era a grito abierto. Si de por sí soy gritón, bueno, pues ahí gritaba más. Y mi suegra, la mamá de mi esposa, la hermana Mari Reyes, ella tiene una voz que, hijo de sus hermanos, o sea, muy potente, muy fuerte. Y ella me apoyaba a cantar. Y empezaba a cantar puros coritos de antes. Y empezaba nuestra hermana, o en este caso es mi suegra. Pero también es una manera, hermano, de encontrar alabanza y adoración al Padre a través de alzar nuestras gargantas. Y luego dice ahí, ¿qué más dice? Con espada de 2 filos en tus manos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando habla de la espada, hermano, está hablando de la palabra de Dios. Una espada por sí sola trae un lado plano y un lado con filo. Si esa espada está muy afilada, va a cortar. ¿Sí? Pero cuando es una espada, hermano, de 2 filos, sabe que al momento de utilizar esa espada, según lo que yo he visto, cuando alguien es apuñalado con ese tipo de espada, rompe tejidos, rompe todo el interior del ser humano, de tal manera que ya no hay unión. Porque una espada de un solo filo, tú cortas y solamente es una abierta, pero puedes coser o puedes saturar, como se dice médicamente, saturar. Pero cuando la espada es de 2 filos, hermano, esa espada hace estragos impresionantes. Entonces, cuando el salmista está declarando con la espada de 2 filos en tus manos, ¿sabe qué está diciendo? Que la palabra de Dios la tengas súper revelada y empieces a declararla. ¿Por qué, hermano? Porque acuérdense que es como una espada que entra y penetra en el corazón, discierne los sentimientos y aún lo más profundo del corazón. De eso está hablando, hermano. No está hablando de que usted vaya a la iglesia a adorar y a alabar a Dios y lleve su espada. No, pues ya no, hermano. Pero sí puede llevar la otra espada que tenemos en nuestras manos. Amén. Esta que usted ve ahorita aquí, esa es mi espada. Y a esta espada yo le llamo la escuadra 45. ¿Por qué? Porque es pequeña, ¿va? Pero si me han visto, yo les pongo nombres porque son mis armas, hermano. Yo con estas me defiendo. Pero traigo otra Biblia más grande que me regaló mi amiga y hermana Lupita Reina y su marido Miguel. Esa espada, hermano, esa espada yo la llamé la AK-45. ¿Por qué? Porque esa espada... pero bueno, esas son otras cosas. Y de eso está hablando el salmista, hermano, de la espada de 2 filos, la palabra de Dios, que penetra y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ese fue el punto número 1. El punto número 2, de lo que estamos hablando, dice compromiso. Cuando el Padre Nuestro estaba siendo enseñado, lo primero que les enseñó el Padre Nuestro fue cómo entrar en oración delante del Padre, cómo es alabanza y adoración. Pero luego entonces les empieza a enseñar, pero también hay un compromiso. ¿Y qué habla de este compromiso? Dice, esta es oración comprometiendo tu vida y tu voluntad. Incluyen oraciones de consagración y de dedicación. Amén. Fíjese lo que dice el libro de Mateo capítulo 6, que ese es nuestro... En el 9 dice, vosotros pues oráis así al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Ahí ya dimos alabanza y adoración, pero luego empezamos a decir, venga tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad. ¿Sabe qué está haciendo, hermano? Usted está haciendo un compromiso. Amén. Entonces, los discípulos se acercaron, enséñanos a orar. Él les dijo, es bien sencillo, y les enseñó el Padre Nuestro. Pero a través del Padre Nuestro les estaba enseñando, dice, alaba y adora a Dios, y luego entonces tú haces un compromiso delante de Él. ¿Por qué? Cuando le dice, hágase tu voluntad. ¿Qué está diciendo, hermano? Tu voluntad es no la mía. Cuando Dios dice tu voluntad, está hablando de que tú estás haciendo un compromiso con Dios, que tú vas a aceptar la voluntad del Padre sobre tu vida. No lo que tú quieres hacer, hermano, sino que la voluntad del Padre sobre tu vida. Amén.
Y luego dice que también el 3 dice petición. Las oraciones de petición son pedidos. Los pedidos deben ser hechos conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra escrita. Las peticiones pueden estar en el nivel de pedir, buscar o golpear. Súplica es otra palabra para este tipo de oración. La palabra súplica significa implorar a Dios o apelar ardientemente a Él por una necesidad. Entonces, ¿qué seguimos leyendo en ese mismo libro, Mateo 6, versículo 9? Y dice que después viene una petición, y usted lo sigue leyendo y lo dice, me perdí. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el compromiso. Y luego ¿qué más dice? Una petición. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Ahora, ¿qué estaba haciendo, hermano? Ok, ya alabaste, ya adoraste a Dios. Esa fue tu llave para poder entrar en oración delante del Padre. Ya hiciste un compromiso delante de Él, pero ahora sí viene tu petición. ¿Qué necesitas? Y entonces empieza a decir, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Amén. Y fíjese, hermano, no le está diciendo, dame el pan, no, le está diciendo, Señor, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y luego, ¿qué más dice? El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y luego dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ese es el siguiente punto, hermano. Cuando llegamos a ese punto del Padre Nuestro, y luego de que dice, y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos, o perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben. Ahí está hablando, hermano, de un arrepentimiento y de una confesión. Porque nos estamos arrepintiendo y estamos confesando. Y fíjese lo que dice, en una oración de confesión es arrepentirse y pedir perdón por el pecado. Según el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, ahí empieza, hermano. Todo el Padre Nuestro tiene un significado poderoso, hermano. Que si usted está batallando porque no sabe cómo orar, hermano, aprendas el Padre Nuestro. Y con eso está del otro lado. Y con eso está del otro lado. Amén. Porque también dice que es un tiempo de intercesión. Y dice, intercesión es una oración por otros. Un intercesor es aquel que toma el lugar de otro o pide por el caso de otro. La Biblia registra que en un tiempo Dios miró a la tierra y vio que no había intercesor. Según el libro de Isaías 59:6, dice, vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Cuando Dios vio que no había intercesor, Él suplió la necesidad, Él envió a Jesús. Después del Antiguo Testamento, hermano, de todo lo que se había vivido, se cierra el tiempo, y entre Malaquías y el libro de Mateo, según los historiadores y los narradores de la ley, de lo que la Biblia rige, hubo 400 años de silencio. En esos 400 años no hubo un profeta que hablara o que declarara alguna palabra de parte de Dios. Pero el Señor vio que no había quien pudiera interceder por la nación, en este caso la nación de Israel. Y Él ya tenía un plan, un propósito, que era el enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y trajera la salvación a la humanidad a través de esa obra en la cruz. Entonces, lo primero que hace, fíjese lo que dice, según el primer libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, hermano? Jesucristo, hombre. Amén. Y luego en Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, ¿dónde está, hermano? Está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no solamente vino a morir y ser sacrificado y a traernos salvación a la humanidad, sino que en este preciso momento, hermano, en este tiempo, Él está a la diestra del Padre. Él está, ya se los he comentado en estos días, delante del trono blanco está el Padre y a la diestra está el Hijo. Y el trabajo ahorita de Jesucristo, hermano, es interceder por cada uno de nosotros. Él empieza a interceder por usted y por mí, interceder por usted y por mí. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermano, nosotros no somos seres perfectos, pero de vez en cuando el enemigo se presenta delante del trono y él empieza a hacer acusaciones, ¿verdad? Y empieza a decir, sí, pues tiene todo. Y empezamos a ver lo de la vida de Job, por poner un ejemplo. Entonces el Señor empieza a interceder delante del Padre. Señor, dales una oportunidad. Que si no fuera por esa intercesión de Jesucristo en este tiempo, hermano, el Señor ya hubiera venido por su iglesia. En verdad. Si no fuera por la intercesión de Cristo Jesús por su iglesia, en este momento, hermano, o hace mucho tiempo más bien, el Señor ya hubiera venido por su iglesia. Pero el Señor Jesucristo está intercediendo. Pero el Señor, no, espera, un poquito más. Un poquito más. La iglesia ya está agarrando la onda, la iglesia ya está entendiendo. Espera un poquito más. Vamos a salvar más almas, espera un poquito más. Está intercediendo continuamente. Amén. Y según Hebreos 7:26 dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, ¿qué dice, hermano? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Hermano, por ese versículo, el diablo nos odia. Por ese versículo que dice ahí, hermano, el enemigo nos tiene un coraje a nosotros los cristianos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ciertamente no somos seres perfectos, somos unos seres imperfectos. Todavía tenemos sentimientos, todavía hay algo en nuestro interior que nos hace caer en pecado o nos hace cometer errores que en el momento los cometemos y al segundo nos estamos arrepintiendo. Y el enemigo odia eso, hermano, porque usted y yo tenemos la oportunidad de que si fallamos, ahora escúcheme bien, hermano, esto no le da permiso para que usted falle deliberadamente, no, esto no es para que usted falle deliberadamente. Ay, al cabo el hermano dice que el Señor Jesucristo nos va a perdonar. Sí los perdona, hermano, pero usted no puede estar andando por la calle pecando deliberadamente cuando ya conoce la palabra de Dios. Hay momentos, hermano, que cometemos errores. Hay momentos en que nos gana la ira, nos gana el coraje, nos gana los sentimientos, los pensamientos, y cometemos el error. Pero es algo que se salió de nuestro control. Y es ahí donde podemos acercarnos al Padre y decirle, Señor, perdónanos. Pero no es válido, hermano, que como usted sabe que el Señor lo va a perdonar, ay, al cabo que el Señor me perdona. ¿Sabe a qué se le llama eso? Se le llama abuso. Se le llama abuso. Porque el Señor es grande en amor y grande en misericordia, ¿no? Pero también es un fuego consumidor. Va a llegar el momento en que el Señor dice, no, espérame. O sea, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. ¿Cuántas oportunidades te he dado? ¿Otra vez lo mismo? Entonces, el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1, cuando dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Iglesia de Cristo Jesús, esto que les estoy escribiendo, que les estoy dejando relatado en este libro, a Juan, este primer libro a Juan, se los estoy dejando revelado y relatado para que no cometan el error que se ha cometido con anterioridad. Les está diciendo, iglesia, esto que les escribo es para que ustedes no vuelvan a caer en esos errores.
Pero miren, si alguno, por alguna razón, fuera de su control, ha pecado, si alguno, porque le ganó el coraje, porque le ganó el sentimiento, cometió la falla, ok, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Amén. Eso es lo que está diciendo, hermano. Entonces, ahí es donde el diablo nos odia, hermano, porque él hubiera querido tener esa oportunidad de arrepentimiento, pero no la tuvo. No la tuvo, hermano, y ni la tendrá. Pero usted y yo sí tenemos esa oportunidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos al abogado justo delante del Padre. Pero sea sabio lo que dice esta palabra. Dice, estas cosas los escribo para que no pequéis. Iglesia, estas cosas se las dejo establecidas, escritas, para que no cometan ese error. Pero por si alguna razón, por si algo que sucedió, fallan, no se preocupen. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? El justo. Porque si alguien puede hacer justicia, hermano, por usted y por mí, es Dios. A veces podemos tratar de hacer justicia por nuestra propia mano, pero realmente el único justo es Él. Y hay leyes establecidas en la tierra que pudieran hacer justicia a nuestro favor, pero realmente el único justo que va a traer justicia es Él. Porque también yo conozco casos, hermano, donde la justicia favorece al asesino y en vez de arrestarlo, de meterlo al bote, lo dejan libre. ¿Por qué? Porque el ser humano no es una persona justa. Hay abogados que no son justos, hay jueces que no son justos, se dejan sobornar. Pero nosotros tenemos un Dios justo, un Dios, hermano, que Él sabe y conoce lo que realmente pasa con cada uno de nosotros. Y es ahí donde encontramos su justicia. Amén. Dele un gloria a Dios ahí donde se encuentra, hermano. No lo escucho, pero usted dele un gloria a Dios. Amén. Dice, un abogado en una corte de justicia es un asistente legal o un consejero que pide por la causa de otro. La intercesión en la guerra espiritual es orar a Dios a favor de otra persona. Fíjese, hermano, la intercesión en la guerra espiritual es orar a Dios a favor de otra persona. Algunas veces esta intercesión es con entendimiento. Intercedes en tu propia lengua nativa. A veces usted entiende lo que está orando. ¿Por qué? Porque está hablándolo en su propia lengua nativa, en lo que usted, si usted habla inglés, pues en inglés, ¿verdad? Si habla francés, alemán, portugués, mandarín, lo que usted hable. Pero usted lo entiende lo que está hablando, pero otras veces no va a ser así, hermano. Según el primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1 al 2, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad. Es algo que yo quería hacer esta noche, hermano, en el cerro, pero no se pudo. Pero haciendo peticiones y acciones de gracias y rogativas, hermano, por los hombres, reyes y por todos los que tienen autoridad. Lo vuelvo a repetir, si algo carece la nación, si algo carece México, es tener gobernadores, alcaldes, diputados honestos. Y eso no quita, hermano, que porque no sean honestos, no podemos orar por ellos. Es cuando más necesitan la oración. Porque seríamos nosotros injustos, o seríamos, no tengo la palabra, pero sería ilógico, hermano, que no oráramos por esas autoridades. Ellos son los que necesitan a Dios, hermano. Ellos necesitan que el Padre les revele cómo llevar una nación.
Ellos necesitan que Dios se les aparezca para que les enseñe cómo guiar a un pueblo. Si hay alguien especialista en guiar a un pueblo, hermano, ¿quién cree que es? Jehová Sabaoth. ¿Por qué, hermano? Porque cuando los sacó de la tierra de Egipto, Él los guió por un camino. Y el camino hubiera sido muy corto si ellos no hubieran buscado a otros dioses. ¿Sí me entiende? El camino era no recuerdo si de 4 semanas según los historiadores, y ellos duraron 40 años o 40 días. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto duraron rodeando? 40 años. Cuando el camino era de semanas o de meses, hermano. El Señor les había trazado un plan, un camino, pero ellos se salieron del camino. Pero si hay alguien especialista en guiar a una nación, es Jehová, es nuestro Señor. Amén. Dice, en otras ocasiones la intercesión es hecha por el Espíritu Santo. Puede ser con gemidos resultantes de una pesada carga espiritual. Puede ser en una lengua desconocida. Puede ser intercesión por otro en el Espíritu, intercesión por otro, o el Espíritu Santo intercediendo por ti. Cuando esto sucede, el Espíritu Santo habla por medio de ti, orando directamente a Dios y conforme a la voluntad de Dios. Tú no entiendes este tipo de intercesión. Según el libro de Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, ¿qué, hermano? Indecibles. ¿Qué quiere decir indecible, hermano? Que no se entienden. Entonces, es por eso, hermano, que cuando uno ora en lenguas, no todas las lenguas son iguales, hermano. No todas las lenguas son iguales. Cuando hay una carga de una lucha espiritual, de una guerra espiritual, las lenguas pueden ser hasta muy agresivas al momento de orar. Que aunque tú no entiendes lo que estás hablando, pero sientes. Cuando es una guerra, cuando es una oración que es una guerra espiritual directamente, hermano, hasta parece que está hablando un león. Digo, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. Pero son sonidos indecibles que nosotros no entendemos muchas veces. Pero como lo acabamos de leer, es una comunión de tu espíritu a través del Espíritu Santo. Y Él sí sabe lo que tú estás diciendo. Pero también vienen momentos en que estás afligido. Ayer lo predicábamos. Y esa oración, no porque estés afligido no puedas hablar lenguas. Sí las puedes hablar. Pero yo te puedo asegurar que esas lenguas van a sonar diferente a tus lenguas cuando tú estás bien. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque son gemidos indecibles, no se entienden. Pero Dios sí sabe lo que está pasando, Dios sí conoce lo que está sucediendo. Amén. Entonces, este es el nivel más profundo de oración intercesora y el más efectivo en la guerra espiritual. ¿Cuál nivel, hermano? El que podamos dejar que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y empecemos a hablar a través del Espíritu. Mira, hermano, Dios es Espíritu, la Biblia lo dice. ¿Y cómo usted puede hablarle a un espíritu siendo carne? Como carne puede hablarle a otro hermano y lo va a entender. Pero como espíritu, usted como carne no puede hablarle a un espíritu. Pero cuando usted empieza a aplicar la palabra de Dios y empieza a conocer el nivel de oración a través del Espíritu, usted está teniendo una comunión directa con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. ¿Y su lenguaje cuál es? Espiritual, no carnal. Entonces, ¿dónde puede usted saber que realmente tiene una comunicación con Dios a través del Espíritu Santo? Cuando usted está teniendo una conversación en el Espíritu, no en la carne, hermano. Es por eso, hermano, necesario, hermano, escuche la palabra, necesario, que cada vez que usted tenga oportunidad de hablar en lenguas, háblelas, no se quede callado, no deje que el diablo robe esa bendición, porque esa es una comunicación directa
directa con el Padre, hermano. Ese es como lo dije el otro día, es un código Morse que solamente su Espíritu y el Espíritu Santo conocen. Y es una de las estrategias, hermano, que el enemigo no escucha. Entonces, cuando una guerra espiritual se arrecia, hermano, las lenguas empiezan a ser hasta diferentes. Como le dije yo ahorita, yo me he tocado que cuando empiezo a guerrear en el Espíritu, mis lenguas empiezan a escuchar a veces yo las he escuchado después de transmisiones o así, pero o me las han dicho, porque en el momento yo no me escucho, yo empiezo a hablar en el Espíritu y mi Espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Y le voy a decir una cosa, hermano, muchas veces no veo ni a la gente que está delante de mí, porque yo estoy en el Espíritu orando, pero he sentido y muchas veces he escuchado ya después con el tiempo que cuando suceden esas cosas, hermano, se oye como si fuera solamente como un rugido de un león. Y no entiendo qué dije, pero pues es la manera de Dios, ¿va? Y me acuerdo mucho una vez, hermano, que estábamos aquí en la casa, estábamos teniendo unas enseñanzas también, pero eran presenciales hace algunos años. Y yo empecé a orar, hermano, empecé a orar. Y de repente las lenguas que yo empecé a escucharme o a sentir, era como si hablara yo algo como japonés, hermano, coreano, no sé. Y yo me asombré, dije, primero me dio miedo, dije, santo Dios, ¿qué está pasando? Pero después fluí en el Espíritu y en ese momento me recordé de cuando la Torre de Babel, que muchos fueron separados y a muchos se les dio diferentes lenguas. Y sabe que estaba diciendo que eran diferentes niveles de oración, diferentes lenguas. Amén. Ok, no quisiera quedarme ahí, pero bueno, dice, este es el nivel más profundo de oración intercesoria y el más efectivo en la guerra espiritual. ¿Cuál? El saber orar en lenguas, el saber orar en el Espíritu. Amén. El modelo de oración. ¿Cuál es el modelo de oración? Lo acabamos de ver, el Padre Nuestro. Durante el ministerio terrenal de Jesús, sus discípulos una vez vinieron a Él con un pedido interesante. ¿Qué decía? Según el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos preguntaron sobre cómo predicar. Los discípulos no preguntaron sobre cómo predicar o realizar milagros. No buscaron lecciones sobre cómo construir relaciones más duraderas y no inquirieron sobre la sanidad física. Pidieron que se les enseñara cómo orar. Amén. ¿Qué produjo este deseo? ¿Qué produjo el deseo? Dice, fue el efecto visible de la oración en la vida y ministerio de Jesús. Los discípulos habían presenciado los poderosos resultados de esta estrategia espiritual en acción. ¿Qué fue lo que sucedió, hermano? Que ellos vieron de qué manera podían lograr todo lo que veían en Jesucristo, que era a través de la oración. Entonces, dice, lee el modelo de oración y observa los varios tipos de oración que hemos discutido, que es algo que hemos estado viendo. Primero, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso que es alabanza y adoración. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ya lo dijimos que eso es compromiso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la petición. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Confesión e intercesión y petición. Y por último dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo cerró el Señor? ¿Cómo cerró esa oración? Otra vez con alabanza y con adoración. Observa cuán importante es tener siempre alabanza y adoración en nuestra boca. Aunque estemos hecho garras, hermano. Aunque estemos que nos carga el payaso, siempre tiene que ver
alabanza y adoración. Al empezar la oración, al terminar la oración, siempre tiene que haber alabanza y adoración. Amén. ¿Cómo orar? Busca, lo voy a leer lo que dice ahí. Dice, busca cada una de las siguientes referencias en tu Biblia para aprender cómo debes orar. La Biblia está llena de ejemplos de oración, hermano. Se los voy a leer rápido porque son muchas citas, pero se los voy a leer rápido para que usted tome notas en caso de que no tenga el libro. Y si tiene el libro, pues ya puede ir usted viendo la lección, puede ir viendo cuáles son las citas. Dice, la oración es para ser hecha a Dios. Libro de Salmos, capítulo 5, versículo 2. La repetición vana está prohibida, pero la repetición sincera no. Libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Daniel 6, versículo 10. Pecas al negarte a orar por otros. Ahí me quedé patinando, hermano. Porque yo ya lo hice una vez. Lo hice una vez, hermano. Pero pecamos al negar orar por otros. Un día fue una persona a la iglesia. Este hombre venía enfermo, pero yo conozco su familia de hace muchos años. Más bien, creo que hasta desde que nací conozco a esa familia. Y cuando a mí me pidieron, no recuerdo quién se acercó a pedirme que orara por él, yo no quise, hermano. Hoy me arrepiento. Cuando leí esto, me arrepentí y le dije, Señor, perdóname. Pequé contra el cielo y contra ti porque no quise orar por ese hombre. Perdóname, Dios. Porque aún pecamos, hermano, si nos negamos a orar por alguien. Aunque nos caiga gordísimo, ¿eh? Y yo no quise orar, hermano, porque conozco el trasfondo de esa familia. Y cuando yo lo vi, venía con su hermana y venía con su cuñado y un hermano más. Cuando yo los vi, yo dije, no puede ser posible. Y me ganaron las emociones y los sentimientos y yo no quise orar. Pero cuando leí esto, hermano, que pecas al negarte a orar por otros, que viene en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, desgarró mi alma y me arrepentí, hermano, verdaderamente. Dice, orar con entendimiento, según Efesios 6, 18. Orar en el Espíritu, según Romanos 8, 26. Orar conforme a la voluntad de Dios, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Orar en secreto, según el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Se busca más calidad que cantidad. La oración no es exitosa a causa del mucho hablar, según Mateo, capítulo 6, versículo 7. Orar siempre, Lucas 21, 36. Orar continuamente, Romanos 12, 12. Orar sin cesar, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar al Padre en el nombre de Jesús, Juan 15, 16. Con una actitud atenta, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Conforme al ejemplo del modelo de oración, según el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13. Orar con un espíritu perdonador, según el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Orar con humildad, según el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Algunas veces se acompaña la oración con el ayuno. Ya lo expliqué hace ratito, ¿va? Que hay géneros que solamente salen como con ayuno y con oración. Según eso lo dice en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 21. Orar fervientemente, según el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Orar con sumisión a Dios, según el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Usar las estrategias de atar y desatar en oración. Usar las estrategias de atar y desatar en oración. ¿Se ha leído de eso, hermano? Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Y todo lo que atares en el cielo será desatado en la tierra. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Más o menos así va, no lo recuerdo completamente. Pero cuando nosotros aprendamos, hermano, a aplicar el atar y el desatar, vamos a entrar en otro nivel de oración.
Y si lo he estado diciendo, si algo ahorita necesitamos, hermano, es empezar a aplicar todo lo que estamos aprendiendo. Que no nomás nos entre por un oído y nos salga por el otro. Porque, lo vuelvo a decir, la humanidad está necesitando que los hijos de Dios se levanten y empiecen a predicar el Evangelio. Eso es lo que está ocupando la tierra. No está ocupando doctores en teología. Gloria a Dios por la vida de ellos. A mí me fascina la teología, usted no tiene una idea. Pero no está ocupando ahorita doctores en teología. ¿De qué les sirve tener doctores en teología si no hay cristianos? Muchas iglesias han quedado vacías a causa de esta pandemia. Y los pocos que van es gente nueva. ¿Qué puede hacer un doctor en teología? Enseñar. Les va a hablar conforme a lo que él sabe y la gente se va a ir. ¿What? ¿Qué dijo? Les digo, gloria a Dios por la vida de los doctores teólogos. Amo la teología, tengo conocidos. El hermano Luis García es un doctor en teología, lo admiro, lo respeto como usted no tiene una idea. Pero de nada nos sirve ahorita, hermano. Lo que necesita ahorita la humanidad es la manifestación de los hijos de Dios. Amén. ¿Por qué debes orar? ¿Por qué debemos orar, hermano? Ay, hermano, es que ya no sé ni por qué oro. Es que yo no sé por qué orar, hermano. Hombre, hermano, hay muchas cosas por qué orar. Y esto es lo que íbamos a hacer esta noche, hermano. Íbamos a orar por estas 9 o 10 párrafos. Pero no se pudo, pero como quiera, apúntelas para que esté orando esta noche por esas cosas. Amén. ¿Por qué debes orar? Número 1, por la paz de Jerusalén. Libro de Salmos, capítulo 122, versículo 6. Orar por obreros en la cosecha. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué necesitamos, hermano? La mies es mucha y los obreros pocos. Entonces necesitamos obreros en la cosecha, según el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 38. Orar para que no entres en tentación. Hermano, lo único que lo va a alejar de las tentaciones de este mundo es que usted se mantenga orando. De otra manera, la tentación le va a ganar y el día de mañana va a caer en el pecado. Según nos lo relata el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 40 al 46. Orar por aquellos que te maldicen y te vituperian, tus enemigos. Creo que anoche leímos algo de eso. Según el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 28. Orar por todos los santos, según el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Orar por el enfermo, hermano. ¿Cuántos estamos orando por los enfermos? Bueno, ahorita de hecho tenemos una petición, lo estuve leyendo por ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia. La mamá de nuestra hermanita Anaí, hermanos. La mamá de nuestra hermanita Anaí estaba baja en plaquetas, estaba batallando con esta enfermedad del COVID. Anteriormente había partido, si no mal recuerdo, su abuelita. De hecho, por eso también la hermana Nelsi se había ido para su tierra, y creo que el día de ayer también salió la hermana Anaí hacia su tierra. Hermano, lo dije ayer en una plática con los líderes. A los amigos se conoce cuando estás enfermo, cuando estás en la cárcel o cuando estás pasando una necesidad. Y nosotros como hermanos en Cristo Jesús, hermano, tenemos que estar orando por el enfermo. Y más cuando el enfermo es perteneciente a la familia de la casa. Porque el buen juez por su casa empieza. Amén. Dice orar unos por otros, llevando las cargas unos de otros, según el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Orar por todos los hombres, reyes y aquellos en autoridad. ¿Qué fue lo que le dije? Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Orar por las necesidades diarias, según el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 11. Por sabiduría. Hay que orar por sabiduría, hermano. Hay que ser bien sabios en este tiempo porque, híjole, se están presentando cada cosa.
según lo relata el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Orar por sanidad. Una cosa es orar por el enfermo, hermano, y otra cosa es orar por la sanidad. Usted puede orar por el enfermo, pero si usted no lo declara sano, el enfermo va a seguir estando enfermo. Amén. Pero cuando usted empieza a orar por la sanidad, ahí es muy diferente. Amén. Y eso nos lo relata el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. Orar por perdón. Hermano, día con día, noche tras noche, mañana tras mañana, Señor, perdóname. Según el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Orar para que se haga la voluntad de Dios y que su reino sea establecido. Según el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Y orar por ayuda en medio de la aflicción. Ayer hablamos de eso, hermano, la angustia, aflicción. Según el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13. Tenemos que estar orando, hermano. Tenemos que estar orando. Y más en este tiempo, más en estas fechas, hermano, más. Es que realmente yo volteo, hermano, analizo todo lo que vivo yo ahorita personalmente, analizo todo lo que está pasando, no personalmente, sino también a nivel iglesia. Analizo no solamente lo que está pasando personal ni iglesia, también analizo lo que está pasando a nivel nación, a nivel iglesia hablando de la iglesia de Cristo en general, no una iglesia específica. Y digo yo, Señor, necesitamos orar, Padre, necesitamos ayunar, necesitamos, Padre, encontrar tu rostro una vez más. Perdón, porque, ay Dios mío, porque es tan necesario, hermano, es tan necesario en estos tiempos. Tan necesario que estemos orando unos por otros, orando por las necesidades. Siguiente, ya para terminar. No sé cómo voy con el tiempo. Ay, perdón, ya me pasé, hermano, 9:52. Bueno, déjenlo, cierro en un 10. Lo voy a decir así como cuando va al súper. ¿Quieren redondear? Porque ya son las 9:52. Se lo redondeo a las 10. ¿Cómo ven? Para terminar. Dice, orar las promesas. No orar por las promesas, orar las promesas. En Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pides, pero no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, tenemos que orar por la promesa de Dios sobre nuestra vida, hermano. Saber orar con entendimiento. No pedir nomás al Señor, bendíceme. Y ahora el Señor te va a decir, pues, ¿para qué te bendigo? Si apenas si te bendigo y desapareces de la iglesia. Un ejemplo rápido. Estaban los 10 leprosos, sanó a los 10. Estuvieron clamándole, límpianos, sánanos, Señor, ayúdanos. Y lo sana, hermano. Y no volvieron. De esos 10, ahí venía uno y a duras penas. Ahora sí que a regañadientes venía a darle gracias a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque pedimos mal, hermano. Realmente pedimos mal. Pides pero no recibes porque pides mal. Entonces, si usted tiene una petición delante del Dios y no la ha recibido, hermano, analícela, medítela, escríbala. Y mire si realmente es conforme a la voluntad de Dios y a las promesas que Él le ha hecho. Si no va dentro de las promesas que Él ha hecho y no va dentro de lo que la palabra de Dios marca, deseche esa oración y empiece de nuevo. Le va a ser más fácil. Amén. Dios responde la oración conforme a sus promesas. Cuando no pides sobre la base de estas promesas, tu oración no es respondida. Es similar a la manera en la que un padre se relaciona con sus hijos.
Ningún padre se compromete en darle a sus jóvenes cualquier cosa que quieran o pidan. Él deja claro que hará ciertas cosas y no otras. De estos límites, el Padre responde los pedidos de sus hijos. De la misma manera es con Dios. Él ha dado promesas y ha constituido la base apropiada para la oración. Aprendamos que Dios ha prometido y oremos conforme a las promesas de Dios. Una manera de hacer esto es ir por la Biblia y marcar todas las promesas que Dios ha hecho. Usa tu Biblia en la medida que oras y basas tus oraciones sobre estas promesas. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos? Híjole, ya una llamada de la pastora. Bueno, ahorita le marcamos. Una de las maneras, hermano, que usted puede aplicarla, agarre su Biblia, hermano, empiece a leerla y vaya viendo cuántas. De hecho, hay una Biblia que se llama la Biblia de las. Bueno, es una Biblia normal, Reina Valera 1960, pero se llama Las Promesas porque vienen remarcadas las promesas de Dios para la vida del creyente. Entonces, si usted no quiere batallar, hermano, en cuestión de que ay, hermano, es que tengo que leer toda la Biblia y ir viendo cuáles son las promesas. No batalle, cómprese la Biblia conforme las promesas y usted va a ir cuenta. Y las estudia. Y si la oración que usted está haciendo es conforme a esas promesas que vienen escritas, sígale. Si no, como le dije ahorita, si esa oración no va conforme a las promesas que vienen en la Biblia, stop, alto, analice, visualice. No es lo correcto, destruya su oración y vuelva a iniciar. Amén. Eso es lo que debemos de hacer, hermano. Amén. Rápidamente dice obstáculos para la oración. También lo voy a leer rápido, pero quisiera que me siguiera. Obstáculos para la oración. Pecado de cualquier tipo. O sea, si estamos pecando, es un obstáculo para que tú ores. Papá, ya que te conectaste, creo que te acabas de conectar a la clase. Ahorita te contesto la llamada. También dice obstáculo para la oración, ídolos en tu corazón. Ídolos en tu corazón. Ay, hace poco vi una publicación, o no sé qué era, que decía, no sé si lo entendí bien o lo entendí mal, pero decía, cómo nuestra familia viene a ser ídolos. No es que tu familia venga a ser ídolos, pero todo lo que esté antes que Dios se convierte en un ídolo. Y si la familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos están antes que Dios, es un ídolo. Y perdónenme y discúlpenme, pero tú estás dándole más valor e importancia a un ser humano que a Dios. Y recuerda lo que la palabra de Dios dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. ¿Qué quiere decir, hermano? Que primero es Él. Primero es Él, hermano. Primero, ante cualquier cosa, primero es Él. Mire, al final de cuentas, hermano, los hijos se van a ir un día. Los padres se van a tener que ir un día. Los hermanos se van a ir un día. Y el único que siempre va a estar ahí, ¿quién va a ser? Jesucristo. Entonces, si usted hace a su familia ídolo, pues ahí se va a quedar, ¿no? Amén. Obstáculos para la oración: egoísmo, motivos equivocados, según el libro de Proverbios capítulo 21:13. Hambre de poder, oraciones manipuladoras, malos tratos de la pareja, malos tratos dentro de la pareja matrimonial. Entonces, si tiene broncas con su marido, hermano, aguas. Si hay malos tratos dentro del matrimonio, aguas. ¿Por qué? Porque es un obstáculo para que su oración sea contestada. Amén. Autojustificación, si siempre se está justificando por todo. Incredulidad, no permanecer en Cristo y en sus palabras.
falta de compasión, hipocresía, orgullo, repetición sin sentido, por no pedir conforme a la voluntad de Dios, por no pedir en el nombre de Jesucristo, estorbos de demonios satánicos, también va a haber estorbos demoníacos, hermano, por no buscar primero, fíjese lo que le acabo de decir, por no buscar primero el reino de Dios. Es solamente cuando buscas el reino de Dios que se te prometen las otras cosas. Eso viene según el libro de Mateo capítulo 6 al 33. Capítulo 6, versículo 33. Dios tiene un propósito mayor al negar tu pedido. A lo mejor Dios no es lo que usted está pidiendo, no es lo que Dios quiere, hermano, porque sus pensamientos no son los pensamientos de Él. Amén. Y por último dice, cuando no sabes orar como debes, la oración es obstaculizada. Este es el por qué es importante permitirle al Espíritu Santo orar a través de ti, según el libro de Romanos, capítulo 8, 26. Entonces, cuando no sabes orar como debes, también hay un obstáculo en la oración, hermano. Pero creo que esta noche nos ha quedado claro, ¿no? Creo que el modelo a seguir del Padre Nuestro, creo que es el mejor modelo de oración que podemos tener. Y conforme lo que hemos visto, creo que es la mejor manera de encontrarnos con nuestro Creador. Amén. Déjenle lo leo lo último, hermano, para terminar en este lapso de oración. Por mí yo lo doy toda la noche, pero pues también tienen cosas que hacer. Pero quiero leerle esto último para poder la próxima semana empezar con lo siguiente, que es ayuno. ¿Amén? Se lo voy a leer rápido, no se desespere. ¿Cuándo no orar? Fíjese, hermano, también hay tiempos donde no debes orar. Dice, es importante aprender a esperar delante del Señor en oración por su guía y dirección antes de actuar. Pero es igualmente importante saber cuándo no orar. Cuando Dios te llama a la acción, debes actuar, no continuar orando. Cuando la guerra se arrecia, debes actuar y no continuar orando. Cuando se pone bueno el asunto, hermano, mira, es lo que le dije la vez pasada en los 9 pasos para saber y cómo ministrar liberación. Y una de las cosas era que cuando usted está orando por una persona que está poseída, usted ya no puede estar orando con sus ojos concentrados en lo que sucede, hermano, sino que ahora tiene que actuar. ¿Por qué, hermano? Porque si usted cierra los ojos y el demonio se le alebresta y le deja caer un derechazo, le va a pegar. Pero sin embargo, usted se mantiene al alba actuando, o sea, haciéndolo, va a ser diferente porque usted va a estar siempre consciente de lo que está sucediendo. Amén. Dice, por ejemplo, las aguas amargas de Mara, cuando Moisés clamó al Señor, Dios le mostró exactamente qué hacer para endulzar las aguas. No había necesidad de esperar adicionalmente en el Señor en oración. No había necesidad de esperar adicionalmente al Señor en oración. Moisés había de actuar sobre las bases de lo que Dios le había revelado. Lo mismo fue cierto de Josué cuando ora en motivo de la terrible derrota de Israel en Ai. Dios reveló que había pecado ante el pueblo de Israel y le dijo a Josué, según Josué 7, versículos 10, 12 y 13, dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, levántate, santifica al pueblo. Entonces, hermano, también va a haber momentos en que Dios le diga, espérame, no, yo no te quiero aquí orando ahorita, yo te necesito pilas, papá, pilas, acá, trucha lo que está pasando en el ámbito espiritual. No, te tiras y cierras tus ojos. No, yo te necesito despierto, te necesito que empieces a orar en el espíritu para que lo demoníaco salga a la luz. Porque eso es lo que estaba pasando, hermano. Josué, el pueblo había caído en pecado y Josué estaba orando. Digo, espérame, Josué, no, levántate. ¿Por qué te postras? ¿Por qué te pones a orar? Lo que debes de hacer, tú sabes que Israel ha pecado.
Entonces mejor levántate y santifica al pueblo. ¿Y cuál era la manera en aquel entonces, hermano? Ofreciendo el sacrificio y yendo delante del sacerdote y empezar a santificar al pueblo, orando por ellos. Pero ese era tiempo de actuar, hermano, no de estar ahí postrado. Va a haber momentos usted que tiene que estar orando y tirado, a moco tendido, así, hermano, tirado y llore, con los mocasines hasta por las rodillas. Va a haber momentos así. Pero también hay tiempos, hermano, donde la oración no es igual. Usted tiene que salir y fierro. Amén. Dice, no era el tiempo de orar, era el tiempo de actuar en la dirección dada en oración. Algunas personas usan la oración como una excusa para comprometerse y actuar en función de lo que Dios le ha dicho que haga. Se lo vuelvo a repetir. Algunas personas usan la oración como una excusa para evitar comprometerse y actuar en función de lo que Dios les ha dicho que hagan. No, hermano, yo estoy orando, no estoy orando. Hermano, se está manifestando, hermano, se está manifestando. No, yo estoy orando. No le saques, no, pero lo usan como excusa, es que no, yo estoy acá, estamos yo y el Padre orando, hay que otro ore por él. Y lo usamos como excusa, hermano, para que no hacer lo que Dios nos está pidiendo. Dice, otros continúan orando cuando Dios ya les respondió, pero no les gusta la respuesta. Repasa la historia de Balaam en el número 22, en Números capítulo 22, perdón. Y ten en cuenta especialmente los versículos 18 y 19. Balaam no tenía derecho de ir a Dios con el mismo asunto, porque Dios le había dicho claramente, prohibido tener algo que ver con él, en el versículo 12. Fíjese, hermano, ahí está Balaam, ore y ore para que suceda algo. El Señor ya le había dicho, no vas a ir. Para empezar, Balac te quiere para que maldigas a mi pueblo, y tú no puedes ir a maldecir a mi pueblo, todo lo contrario, tienes que ir a bendecirlo. Y no era tiempo de estar ahí orando, hermano. ¿Por qué? Porque a veces las respuestas que el Señor nos da no nos gusta. No nos gusta, hermano. Las respuestas que Dios nos da no nos gustan. Estamos orando, el Señor responde y te dice así: no, Señor, no, pastora, no, profeta, no, hermano, eso no es para mí. No, te has equivocado. Entonces, ¿qué hago? Te estoy contestando la oración, diría Dios, ¿no? Te estoy contestando la oración, eso es lo que más te conviene. Y uno, no. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces no te va a gustar las respuestas de Dios. Muchas veces no te va a gustar la respuesta que Dios te da a tus oraciones. Hermano, ahí ya no se puede hacer nada. Entonces no querías que Dios te respondiera, querías hacer tu voluntad. Y cuando tú quieres hacer tu voluntad, pues haz de cuenta que estás haciendo a Dios a un lado. ¿Amén? ¿Ok? Alright, ¿verdad? Bueno, hermano, pues hasta aquí vamos a llegar. Nos vamos a quedar en ayuno. Si usted tiene sus hojas, aquí nos quedamos. Ayuno, hermano. Gloria a Dios. Gócese en el ayuno, gócese, hermano, gócese. Amén. Hasta aquí nos vamos a quedar, hermano. En verdad espero que estas lecciones estén siendo de bendición. Espero que yo pueda ser ese medio que Dios usa para aprender más de la palabra de Dios. Y le pido perdón, hermano, si en momentos usted no entiende lo que hablo. A veces hablo muy rápido, a veces digo muchas cosas. Pero trato, hermano, yo no soy
un teólogo en la palabra de Dios. Yo no soy un maestro en la palabra de Dios. Solamente soy un vaso de barro que Dios escogió para poder predicar su evangelio. Eso es lo que soy. Entonces, pues yo le pido que si usted está siendo bendecido con estas lecciones, continúen, hermano, continúen. No se desesperen, no se agüiten, no se desanimen. Vamos a continuar, vamos a seguir avanzando, pase lo que pase, venga lo que venga. Amárrese y agárrese de la mano de Dios y no se suelte, hermano, por favor. Entonces, en verdad espero que estas lecciones sean de bendición para su vida. Espero que Dios esté hablando a través de mi vida a su vida. Y lo más importante, hermano, que no solamente sean unas lecciones más, sino que usted pueda empezar a aplicar lo que está aprendiendo para que se haga real lo que estamos aprendiendo. Amén. Entonces, muchas gracias esta noche. Ya empezó a llover más fuerte, está bien rico el airecito. Muchas gracias. Primero Dios, nos vemos la próxima semana, 8:30 de la noche. Seguiremos con esta lección número 9 que está interesante. La próxima semana veremos ayuno. Y acuérdese que muchas veces nos ponen primero el examen y después nos enseñan el porqué. Amén. Entonces, gloria a Dios por sus vidas, gloria a Dios por cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y antes de despedirme, hermano, antes de orar para ser despedidos, yo lo invito, por favor, que juntamente conmigo se tome unos minutos. Vamos a orar, pero vamos a orar por la vida, por la salud de la mamá de nuestra hermanita Anaí. Amén. Vamos a orar por ellos, hermano, para que Dios haga su voluntad en la vida de la hermanita, y que si Él quiere traer sanidad completa sobre su vida, así sea. Y pues solamente eso, hermano, y orar por la vida de nuestra hermanita Anaí y su hermana Nelcy, por cada uno de la familia. Amén. Entonces, me acompaña a orar por esa familia. Amén. Amén. Ok. Padre, una vez más me acerco delante de tu presencia, primeramente agradeciéndote la oportunidad que me diste de poder compartir esta noche. Señor, alabo y bendigo tu santo nombre, Señor. Te doy la honra, te doy la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Padre, esta noche venimos delante de tu presencia para poner una petición en tus manos, Señor, y es la vida y la salud de la mamá de nuestra hermana Anaí. Señor, tú sabes lo que está pasando en este momento allá en su lugar de nacimiento, en Chiapas, Padre. Y solamente queremos pedirte, Señor, que seas tú obrando, Padre. Padre, que se haga conforme a tu voluntad, Señor, que se haga conforme a lo que tú has predispuesto en la eternidad para la vida de la familia, Señor. Hoy te pedimos, Padre, por la vida de nuestra hermanita Anaí, nuestra hermana Nelcy, Señor, que se encuentran allá, y por cada miembro de su familia, Señor. Sabemos, Padre, que en estos días tuvieron la pérdida de un familiar cercano, como fue su abuela, y que ahorita su madre ha estado un poco mal de salud, pero hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando y trabajando sobre la vida de ellos. Cristo Jesús, hoy te damos la honra, hoy te damos la gloria, y te pedimos que seas tú haciendo la obra en la vida de la familia de nuestra hermana Anaí. En tu poderoso nombre, Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a orar para ser despedidos. Amén. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, esta noche nos despedimos de este lugar, nos despedimos de esta transmisión, pero más no de tu presencia. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos guarde, nos enseñe y podamos, Padre, ver tu gloria. Señor, a ti te damos la honra, a ti te damos la gloria, Señor. Y seas tú, Señor, haciendo la obra esta noche. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia. Gracias por el tiempo que me permitiste compartir esta noche. Y sé tú con cada uno de mis hermanos, Padre. Sé tú con cada uno de ellos. Guárdalos, bendícelos, llénalos de tu presencia. En tu poderoso nombre, Cristo Jesús.
Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos porque ya se vino el agua y se está metiendo por mi ventana. Dios les bendiga, cuídense, un abrazo enorme, besos y bendiciones para cada uno de ustedes. Dios me los guarde y me los proteja siempre. Dios les bendiga.